escritor, investigador, hombre curioso y sobre todo, periodista. Hola, ¿qué tal, Alberto Prieto? Muy buenas, ¿cómo estás, Eugenio? Bien, muy bien, muy bien. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí charlando y conversando. Antes de nada, por contextualizar, ¿cómo te ha tocado, te ha pillado esto de situación personal? ¿Solo, acompañado? Cuéntanos un poco. Pues mira, llevo justo desde el inicio del confinamiento con las niñas en casa. Tengo dos hijas de 16 y de 13 años. Les cortaron el cole un par de días antes, creo que fue el martes. El jueves vinieron a casa y el sábado Pedro Sánchez nos echó la persiana. Y desde entonces están conmigo en casa y bueno, conviviendo con ellas en contra de lo que suele decir la gente. Para mí está siendo mi mejor momento con las niñas de la historia. Con las dos me lo estoy pasando como un enano. Incluso con la que pudiera tener más problemas de convivencia por su edad y por cuestiones de estudios, la cosa está mejorando mucho. O sea que en lo personal, en lo muy puramente personal y muy núcleo familiar, mejor que nunca. Te entiendo perfectamente porque yo tengo esa pelea también con gente que está conviviendo con hijos de otras edades más pequeños y tal. Yo también tengo dos hijos, uno de 15 y otro de 16 y están colaborando muy bien, están de muy buen humor y están siendo días en ese sentido maravillosos con ellos. O sea que te entiendo perfectamente. También te digo que todo esto se basa mucho en la capacidad de cesión que tengo como padre. Es decir, no me sacaré el lavaplatos jamás, ni destienden la ropa, ni nada de nada. Lo dejo pasar. Bueno, hay que establecer una organización, pero siempre siendo laxos. Eso es, eso es. Tú estás trabajando, tú eres redactor jefe del Español y has seguido trabajando. Sí, eso es. Yendo, o sea, presencialmente, entiendo. Sí, nos hemos organizado. En la redacción realmente estamos dos personas y los dos por opción propia, porque el periódico nos ordenó que nos fuéramos todos para casa. Pero estamos el jefe de Nacional y yo, solemos ir, él suele ir el día entero a la redacción, él solo, y yo voy por las tardes. Para mí tiene dos motivos principales. Uno, separar un poco el espacio del trabajo del espacio personal. Podría trabajar en casa, pero tengo las veces que me ha coincidido que por las mañanas estoy trabajando y están las niñas en casa, para mí es conflictivo, porque como periodista hay veces que puedo estar no haciendo nada o simplemente investigando, haciendo llamadas y ahí puedes interrumpirte sin problema, pero hay momentos en los que estás trabajando y estás trabajando con prisa para sacar una información, para adelantarte a la competencia o lo que sea, o te está llamando el director para una cosa que el director evidentemente considera urgente e importante. Y en ese momento muchas veces coincide que, oye, papá, ¿qué quiere decir este ejercicio de economía? O, papá, ¿qué hay de comer? Y en ese momento no puedes atenderlo. Me ha provocado situaciones de mandar a mis hijas a esparragar de mala manera y quiero evitarlo. Ellas no tienen la culpa de lo que está pasando, yo tampoco la tengo, pero sin que sea culpa de ninguno de los dos, va a acabar siendo un conflicto. Entonces yo prefiero separarlo. Por suerte, nadie más va a la redacción, solo vamos dos, con lo cual me puedo permitir ir a la redacción y trabajar bien ahí sin molestar a mis hijas. También me da un poquito de vida el hecho de salir a la calle, aunque sea del coche a la redacción y de la redacción al coche y sin tocar mucho el suelo de la calle. Y además es verdad que para trabajar, que estemos los dos jefes de Nacional juntos nos ayuda mucho, porque no es lo mismo tener que llamar a alguien para compartir con alguien un enfoque y ver cómo queda y luego colgar, que estar todo el rato sin ningún problema intercambiando información y decidiendo titulares, enfoques y teniendo un brainstorming en presencial. Eso ayuda mucho. Ahora, más adelante entraremos, porque me interesa mucho, pues desde el punto de vista profesional como periodista, todo lo que está ocurriendo en relación a esta crisis con respecto también al periodismo, pero antes de eso, pues
que también has tratado tú los dos en esto que has dicho. A nivel personal, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de cómo has vivido esto, de las sensaciones, de si ha habido una transición del principio a ahora, que ya llevamos 50 días? ¿Cuál es la primera sensación que te viene con respecto a todo lo que está pasando a nivel personal? Pues mira, yo normalmente libro jueves y viernes, porque los fines de semana me toca trabajar siempre. Y entonces solo puedo salir a la terraza a aplaudir los jueves y los viernes. Desde el principio me pasaba que los viernes casi nunca salía y solo salía el jueves, que me pillaba después de 5 días currando como una mula, casi incapaz de desconectar. Todo el jueves por la mañana sigo trabajando aunque no quiera y la primera parte de la tarde del jueves también. Y cuando me llegan las 8, de repente empiezo a oír los aplausos, las 8 menos 5, que todo el mundo se adelanta, y entonces me salgo a la terraza y es como un momento expansivo en el que voy relajándome por fin, ¿no? Me pasa que todos los jueves me pasaba, que todos los jueves acabo llorando en la terraza, de la emoción, de la situación, de ver caras, aunque las ves de lejos y son vecinos y son vecinos. Yo soy un tío bastante antisocial. Cuando soy amigo de alguien soy muy amigo, ya lo sabes, pero cuando es alguien desconocido soy un tío bastante antisocial. Pero ver esas caras me emocionaba y me hacía llorar. Ya no. Incluso hay varios jueves ya que ni salgo. Y a la vez estoy viendo que desde que se puede salir a pasear con niños, sale mucha más gente a pasear sin niños. No sé, me da la sensación de que nos estamos relajando y lo entiendo porque es muy duro el confinamiento. Y no sé, me da un poco de pena el ver que ya no estamos como estábamos. También lo entiendo. La sensación de emoción profunda en el corazón yo creo que no puede durar tanto tiempo. Pero a la vez sigue muriéndose mucha gente. También se siguen curando. Mira, hoy he sabido que, bueno, ayer supe que mi tía de 89 años, después de 40 días ingresada y de haber estado 2 veces más allí que aquí, va a salir y se va para casa curada. O sea, siguen pasando cosas buenas y malas, pero yo creo que ya estamos en una nueva normalidad, como dice el presidente, no la que él dice, sino una nueva normalidad en la que ya nos hemos acostumbrado al confinamiento, ya nos hemos relajado, aunque sea de manera interna, y estamos empezando a actuar como somos dentro de estos nuevos parámetros. No me gusta. Es muy interesante lo que dices porque en estas conversaciones que estoy teniendo yo con mucha gente ha salido mucho una curva que es distinta a la que estamos hablando, que es la curva que vemos que hemos sufrido como sociedad, donde al principio subía mucho para arriba en el sentido de ser muy optimistas con respecto a que esto nos iba a unir como sociedad, íbamos a establecer unos nuevos parámetros de relación y tal y cual, y cómo esa curva de optimismo con respecto a eso ha ido bajando, 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 y desgraciadamente ahora lo que tú dices, hay mucha gente que ya no está en ese lugar. Aprovecho que planteamos esto sobre la mesa para llevarlo al terreno de lo profesional. ¿Esto ha ocurrido por algo también personal o ha ocurrido también por todo este clima político de polarización, de hipérbole en el que estamos viviendo? Y es muy difícil lo que te pregunto, pero ¿cómo ves el papel de la prensa en este tipo de situación? Mira, perdón. Yo creo que desde el principio los agentes políticos no han sabido hacer esto. Sin querer entrar en culpables, porque yo creo que son culpables los de los dos lados. Y creo que lo son por pura incapacidad y por pura torpeza, por no saber leer lo que les conviene, incluso aunque sea personalmente a ellos, a medio y largo plazo. No quitemos la palabra culpable, pero sí voy a poner la palabra responsable. El que manda es el que tiene las riendas y es el que genera de alguna manera el clima en el que hay que moverse,
porque él es el que decide, él es el que tiene la iniciativa. Yo creo que desde el principio Pedro Sánchez no supo ver que, si bien la legislatura se le iba al carajo, esto era una oportunidad para ser un gran presidente. Y ser un gran presidente en un momento de emergencia, lo hemos aprendido a lo largo de la historia, solo lo eres si dejas de necesitar el foco solo para ti, sino al contrario, si lo compartes. No vas a dejar de liderar, no vas a dejar de ser el que marque la pauta porque eres el presidente. Entonces, compartir el foco tú que eres actor, ¿sabes a qué me refiero? Cuando no es solo un spotlight, sino cuando estáis todos. Al fin y al cabo, el protagonista es el protagonista. Y es el que llena el escenario. Y no eligen a un actor de protagonista, sino es un tío que llena solo el escenario. Y lo va a seguir llenando él solo, aunque tenga alrededor a todo el coro, ¿no? Pues lo mismo en esta situación. Yo creo que eso no lo supo ver, no lo ha sabido hacer. Y a partir de ahí, la reacción de la oposición, teniendo en cuenta el tipo de vida política que tenemos tradicionalmente en España, no podía ser otra que la que ha sido. Igual de lamentable e igual de triste, ¿no? Y de mal enfocada. Así que, aparto de quién es el responsable, me importa un pimiento. Yo creo que desde los dos lados lo están haciendo muy mal, muy mal. Y eso nos está llevando al resto de españoles, a los que son más militantes y creyentes de un partido o de una ideología y a los que no lo somos, nos está llevando a que una vez más nos separamos de ellos, no nos importan ellos, pero es verdad que sí que nos llenan nos llenan la cabeza de sus mensajes o de sus maneras de ver la situación. Y eso está intoxicando mucho la situación. Cuando Sánchez llegó a proponer lo de los nuevos pactos de la Moncloa, que algunos desde, al menos mi periódico, lo llevábamos pidiendo casi desde el principio, se pudo ver un rayo de esperanza. Yo, que soy de natural mal pensado, no me lo terminaba de creer, aunque me parecía que eran inexorables, que son imprescindibles. O sea, no imprescindibles porque se necesiten, sino porque no va a haber más remedio. Entonces, cuando para algo no va a haber más remedio, mejor ponerte a la tarea, ¿no? Porque si no te va a pillar. El día que no haya más remedio te va a pillar todavía cabreado. Yo le vi ahí, vimos un rayo de esperanza, pero no termina de germinar. Y eso profesionalmente al mundo de la prensa nos está llevando a... ¿Qué cojones? Perdón. No nos está llevando, algunos no. A muchos sí, a los medios más militantes, les está llevando a utilizar el momento coronavirus como si fuese, yo qué sé, cualquier momento. El momento debate de presupuestos o el momento Estado de la Nación. Es igual, lo utilizan para lo mismo. Eso es un punto muy importante lo que estás diciendo, porque según te estaba leyendo, o sea, según te estaba escuchando, perdona, decía, estaba yo reflexionando, claro, estamos analizando esto como un problema político, con unos paradigmas políticos, y una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he hablado con médicos y con profesionales de la salud con respecto a esto era decir, bueno, es que se está analizando una crisis sanitaria como una crisis política. Entonces, ahí, claro, creo que somos responsables todos, ¿no? Yo creo que en las situaciones de emergencia, aquí no voy a ser nada original, sale lo mejor y lo peor de cada uno, y lo mejor y lo peor de cada grupo social, ya sea político, económico o lo que sea. Al principio hubo un poco de pelea en si los grandes empresarios bien o los grandes empresarios mal. Bueno, los grandes empresarios, muchos de ellos, demostraron... yo no creo que fuera altruismo, yo creo que fue visión de medio y largo plazo. Lo único que puedo hacer con esto es que acabe lo antes posible para yo poder seguir vendiendo mis pantalones y mis zapatillas. ¿Qué tengo que hacer? Fabricar mascarillas a cholón. ¿Para qué? Para que esto acabe cuanto antes. Y además, oye, voy y quedo bien. No puedo hacer publicidad para que me compren pantalones y zapatillas, pero sí puedo publicitar el nombre de mi empresa haciendo mascarillas y batas, ¿no? Bueno, pues eso hicieron, ¿no?
Y luego a lo mejor también había una parte altruista y personal dentro de ellos, como en todo el mundo, ¿no? Pues en unos más y en otros menos, como somos cualquier humano, ¿no? Y al principio se discutía mucho sobre eso. Hoy ya de eso no se habla. Quizá porque ya la crisis de suministros para los sanitarios es menos urgente, ¿no? Que ya se ha conseguido que haya mascarillas y batas o más, ¿no? Bueno, No que lo se ha sé. reducido el número de gente en También, los hospitales, ¿no? también. Estamos analizando esto como un problema político más y yo creo que eso va un poco con lo que te decía al principio. Ya estamos llevamos ya 51 días, ¿no? Aquí encerrados. Bueno, pues esta ya es la realidad y a partir de aquí vamos a volver a pelearnos como nos peleábamos. A mí me parece tristísimo y sobre todo, es que nos hemos acostumbrado rapidísimo, pero casi desde el primer día, a que los muertos son una cifra. Y qué bien, ya no son 800, ahora son 700. Oye, que son 700 personas que han muerto hoy. Claro, es que... Y que son no, pero... 700. Y hoy ha subido un poco, 280. Que ni ha subido ni ha bajado, que son 280 personas que se han muerto. Y no nos damos ni cuenta. Es que es el otro día que, bueno, ha salido el tema con otras personas y el otro día que hablaba con un médico del 12 de octubre de medicina preventiva y comunitaria, yo le decía que me había helado la sangre leer a un científico de la Organización Mundial de la Salud diciendo todavía hay cosas que no conocemos de este virus y entonces él me decía, no, es que no conocemos casi nada. En el sentido de que yo creo, no sé si estarás de acuerdo o no, por lo que conclusiones que saco de gente con la que estoy hablando y tal y cual, que creo que ha faltado una conciencia global de realmente ante lo que estamos. Es decir, que es una situación absolutamente complicada, difícil y desconocida para incluso decenas de miles de científicos que llevan 3 meses trabajando en esto y siguen sin saber cómo meterle mano a esto. Entonces, quizá estábamos muy acostumbrados a pensar que estamos muy capacitados para resolver los problemas muy rápidamente, ¿no? Y Sí. eso ha creado cierta incertidumbre, cierta exigencia, cierta falta de humildad, ¿no? Con respecto a todo. Te lo digo porque sin entrar en ningún tipo de colores, porque además en Europa hay distintos colores políticos gestionando esto, incluso en el propio país hay gobiernos municipales y tal. Yo soy de la opinión, o he llegado a la conclusión bueno, que creo que es imposible afrontar esto sin cometer errores y que se van a cometer más. Pero claro, es que es un virus, tú lo has dicho, del que no conocemos nada. Nada porque es nuevo del todo y porque yo no entiendo nada de medicina, pero lo poquito que voy pillando de todo este tiempo, ¿no? Siendo un coronavirus, hay más coronavirus. Algunos actúan como se supone que deben actuar y es que cuando viene el calor y la sequedad del ambiente pierden fuelle. Pero este no lo sabemos todavía, porque algunos otros coronavirus no hacen eso. Los coronavirus cuando los superas generan anticuerpos en tu cuerpo. Ya, pero algunos no tanto. Y algunos te generan unos anticuerpos muy débiles o muy poquitos y que duran poco tiempo. Tampoco sabemos bien con este. O sea, puede ser que sea un bicho que venga aquí para diezmar a la humanidad o puede ser que lo venzamos en un par de meses. No tenemos ni idea. Si no lo saben los científicos, y lo único, ¿cómo lo van a saber los políticos? Los políticos tienen que basarse en el consejo de los científicos. Pero los científicos, como bien sabemos todos, viven de evidencias científicas y aquí no tenemos ninguna. Claro. Entonces, errores se van a cometer, claro. Pero claro, aquí se ha creado un clima en el que a determinados científicos que están dando la cara, bueno, por concretar, por ejemplo, a Fernando Simón, cuando él como científico ha admitido a veces decir, bueno, yo es que esto no lo sé, o es que esto puede ser así o puede que no. Se le ha ridiculizado. Claro, Entonces, un científico no puede hablar de otra manera. O sea, es que o no entendemos lo que es el método científico o... Pero no lo entendemos porque no queremos entenderlo, yo creo, porque nos hemos instalado ya en la pelea. Cuando Fernando Simón dijo el día antes o 2 días antes de la marcha del 8 de marzo, pues yo a mi hijo le diría que si quiere ir, que vaya,
Hombre, sonó un poco raro porque era el científico, era el que tiene que decir sí, no a ciertas certezas, ¿no? Y él lo que decía es, pues, con lo que sabemos hoy, tal. Bien, donde yo creo que está el problema es en cuando entra el discurso político y entran los asesores de comunicación de los políticos y les dicen, sí, sí, tú di que asumes tus errores, pero no digas cuáles son. Claro, en el momento en el que no dices cuáles son, y hay algunos que son evidentes, y ese es un error evidente, no tanto de Fernando Simón como de que se pudiera hacer esa manifestación o todo aquello que se hizo ese fin de semana. Es un error evidente, pero es un error con lo que sabemos hoy. En vez de decir, sí, con lo que sabemos hoy es un error, por supuesto, no debimos hacer aquello, no debimos permitir aquello, y nosotros alentar esto otro, y los demás allá montar su meeting, y el fútbol, y whatever, en vez de hacer eso, lo que dicen es, no, claro, los que decís eso sois capitanes a posteriori. Entonces, estamos a partir de ahí. Entonces, si yo no admito mi error, lo que hago es echárselo al otro, el otro va a hacer lo mismo, y así, y así, y así. Y no deja de crecer. El otro día, con respecto a eso, hablando con este médico que saldrá pronto la conversación, me decía que uno de los errores más grandes que se han cometido y que el que no se está hablando era el que ahora sabemos que cuando llegó a principios de marzo y todo esto tal y cual, nosotros nos volcamos en finales de febrero y tal y cual, creamos el paradigma de que era un virus que venía de Italia, de China, de tal, y teníamos que centrarnos en frenar eso, y resulta que ahora hay evidencias de que a principios de febrero el virus ya estaba aquí. Entonces, claro, nos centramos todo en eso, y eso hacía que pensáramos que controlar las idas y las venidas nos dejaba con tranquilidad, por lo tanto se podía hacer este tipo de situaciones porque tenías controlado la llegada de gente de fuera, pero es que el virus ya estaba aquí. Y entonces, claro, pero él me decía, ¿pero qué ocurre? Que claro, todos los departamentos de medicina preventiva y comunitaria estaban en los huesos. Teníamos 20 personas trabajando eso. Entonces era imposible predecir o darnos cuenta de que el virus ya llevaba aquí desde febrero. Entonces no pudimos actuar. Pero claro, eso es una lectura médica que no sé si algún día se hará, porque ahora solo se hace la lectura política, que es decir, se hizo el 8 de marzo por interés político, se hizo el mitin en Vox por interés político, se hicieron los partidos por interés económico. Y ahí es donde, por ejemplo, la prensa, que es lo que te iba a decir, es muy... es algo importante en esto porque al final sois los que ponéis el foco en una cosa o en otra. Nosotros podemos modular los mensajes y la línea editorial de cada medio evidentemente lo modula hacia su lado. Pero lo que acabas de decir a mí me parece súper interesante. Claro que se hizo todo eso por interés político y por interés económico. Claro, porque todavía no teníamos el interés sanitario. Entonces, es evidente que se hizo por interés político el 8M y es evidente que por interés económico no se paraba la liga hasta que no hubiera más remedio, porque es que no hay más que ver que el Barça, que es el segundo club más grande del mundo o el primero, si nos ponemos a discutir madridistas y culés, es que montó un ERTE a las 2 semanas. O sea, que imagínate la necesidad que tienen de dinero fresco para que la máquina siga funcionando. Claro que se hizo por interés, pero reconozcámoslo y ya está. Oye, Pablo Casado, ¿qué tal? Soy Pedro. Oye, ¿vamos a dejarnos de tontas? Sí, venga, yo admito que el 8M lo alentamos por interés político, por supuesto, y tú, a cambio, te pones a mi lado y vamos a currar juntos. No voy a hacer nada sin llamarte. Tú no digas ninguna burrada contra mí sin llamarme antes. No vaya a ser que yo tenga la respuesta a eso y nos evitamos debates y peleas políticas. Las que podamos evitarnos, las que no. Una llamada así es tan fácil. Oye, Pablo, soy Pedro. Oye, Pedro, soy Pablo. En lo que nos tengamos que pelear, nos peleamos. Pero en lo que no, vamos de la mano. Claro, nosotros podemos modular los mensajes, pero la noticia es la noticia, tío. Claro, pero me refiero, quiero decirte que esta visión que es real tiene una connotación si en ese momento tú sabes que el virus ya está aquí desde febrero, o si no lo sabes, o sigues pensando que es un virus que va a venir de fuera y por lo tanto no hay riesgo de hacer la manifestación, no hay riesgo de que el fútbol siga. Claro, pero es que en esa conversación... ¿no? Claro, en esa conversación Pedro le tiene que decir a Pablo, oye, claro que es una cagada lo que hicimos, pero claro,
vamos a ahorrarnos el decirlo porque entonces nos vamos a pelear, porque claro que es una cagada, hoy lo sabemos, aquel día no. Tú podrás pensar que yo tenía tanto interés en hacer la mani del 8M que no quise verlo. Puedes pensarlo, por supuesto, y a lo mejor hay una parte de que no quise verlo, pero en su momento yo no era consciente de que me pesaba más el no querer verlo que el verlo. Por ejemplo, puede ser eso, es igual. Si hablan como personas, es tan fácil, es tan fácil. Y todo eso, hay... nosotros podríamos contarlo si pasara, pero es que no pasa. Y nosotros, los periodistas, podemos hacer... Mira, yo he tenido una discusión muy gorda con mi director, muy gorda un día. Gorda, gorda, importante, en la que no llegué a dimitir, pero le llegué a decir, oye, mira, si no te gusta cómo lo estoy haciendo, dímelo. Todo iba porque el periódico tenía una línea editorial muy clara y muy posicionada a favor de los pactos de la Moncloa, los acuerdos por la reconstrucción, whatever, como queramos llamarlo. Y yo tenía una información que quería sacar, que era exclusiva, que era propia, y estaba muy orgulloso porque la había conseguido yo solo pensando y haciendo 3, 4 llamadas, pim, 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 de esto que de repente todo te encaja y dices, oh, soy un genio, viva el periodismo. Y la manera en la que él la quería publicar, a mí me sonaba a que había algo que yo no entendía, ¿vale? Oye, Pedro J., ¿hay algo que yo no sepa? ¿Hay algo que estemos preparando que sacar esta información lo estropee? ¿Hay algo que se me escapa en la línea editorial? ¿Estoy haciéndolo mal, Pedro? Bueno, no era así, pero en todo caso, es verdad que esa información de alguna manera hacía un poquito de daño a la posibilidad de los pactos, ¿vale? Ahora mismo ni me acuerdo de qué info era, pero bueno, que sí le hacía un poquitín de daño, ¿vale? Nosotros tenemos, él me dijo claramente, mi hija, mira Alberto, estoy encantado con tu trabajo, papam. Nosotros tenemos claramente que estar a favor de los pactos, porque es lo mejor para este país y porque es lo que cree este periódico, porque no se puede salir de esta peleados, porque peleados no salimos, pero la información es la información. Y si tienes una noticia, la noticia la vamos a dar. Porque la noticia es que algo ha ocurrido y no lo podemos hurtar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que no nos dan una sola buena noticia, tío. Que no nos dan ni una sola buena, ni una. Y que cuando nos enteramos de algo que es medio bueno, es off the record y no lo puedes publicar. ¿Cómo? No lo puedes publicar. Pero vamos a ver, si os habéis llamado y estáis hablando de tal cosa, que sería bueno que la ciudadanía lo supiera para que empezara un poquitín a confiar en vosotros, tontolabas, ¿por qué no me dejas publicarlo? No podemos publicarlo. Esto hasta que no lo decida tal o cual, pues no lo puedo publicar. Ya, pues aquí, Abraham, abrimos recogiendo tus palabras de decir, bueno, esto tenemos que contarlo porque ha ocurrido, y Claro. es una noticia, ya ha ocurrido. Te lanzo o abro el melón quizá más peliagudo de todo lo que está ocurriendo con respecto a la prensa ahora. ¿Qué ocurre con las cosas que se están publicando? Muchas ya, que no han ocurrido. Es decir, que se fabrican lo que conocemos por bulos, fake news, etc. Eso es una desgracia para el periodismo y para la sociedad. Y yo entiendo que haya, por supuesto, intereses, líneas editoriales e intereses incluso empresariales de cada grupo empresarial o mediático, y eso es lícito y está en su línea y me parece sano y necesario. Pero claro, cuando aparecen fake news, cuando aparecen bulos, normalmente lo achacas a, bueno, pues gente que... Pero es que yo estoy viendo a periodistas, no digo hacerlos, pero difundirlos, moverlos. Eso es muy duro. Sí. Aquí no voy a defender a mi oficio, a mi profesión, porque yo creo que lo estamos haciendo, o hay muchos que lo están haciendo mal, ¿vale? Pero sí quiero separar cosas. Yo creo que hay pocos periodistas, muy pocos, un porcentaje chiquitísimo, capaces de inventar, ¿vale? Muy pocos. Pero los hay. Hay unos cuantos más capaces de difundir algo sin comprobarlo. Unos por torpeza, otros por interés, otros por torpeza de interés.
Y luego hay mucho de el debate que genera una fake news, ¿vale? Y eso es lo que más hay, yo creo. A partir de una fake news que se rula por redes sociales, se generan debates en los que ya entramos todos, entre otras cosas, y aquí entra un nuevo elemento, por la debilidad de los medios. Los medios de comunicación estamos en una crisis brutal desde hace 15 años y estamos todos muy débiles. Si los médicos, como comentabas antes, tenían el Departamento de Medicina Preventiva y Comunitaria al 0% de capacidad de la que ellos deberían tener para protegernos de estas cosas, los médicos estamos prácticamente igual. Y entonces necesitamos la audiencia como sea prácticamente, para poder sobrevivir. En periodismo hay una cosa que es muy distinta de cualquier otro negocio, y es que no hacemos este negocio para ganar dinero, sino que ganamos dinero para hacer este negocio. Es decir, un medio necesita ser independiente económicamente para poder ser independiente como medio. Claro, eso hace que el dinero sea un medio. Necesitas el dinero. Necesitas el dinero y muchas veces caes en la tentación, muchas y últimamente cada vez más, probablemente ahora mayoritariamente, caes en la tentación de hacer lo que sea por conseguir ese dinero para luego poder contar las noticias. Es un poco el fin justifica los medios y es un poco estoy tan desesperado que tengo que... Mira los medios digitales, ¿qué hacemos? Pues tenemos información, sí. ¿Es lo más leído la información? No. Lo que más se lee son los cotilleos. Pues entonces hacemos cotilleos para poder financiar la información, porque si no, no habría información. Pero hay una línea que no se Claro, hay debería una línea. traspasar. Hay una línea que no se debería traspasar. Pero yo creo que a casi todos los medios les pasa, aquí hablo en tercera persona, pero sin quitar a mi medio, pero hablo en tercera persona porque yo no me incluyo para nada, me niego a eso muchísimo. Y seguramente caiga en ello, pero yo me niego mucho. A casi todos los medios les pasa que, vale, yo no voy a dar la información falsa esta, pero sí voy a entrar en el debate. Porque eso genera también... Porque eso te genera audiencia. Y genera contenido y genera claro. circulación, ¿no? Claro, te vienen, pues si, yo qué sé, no hablas de esta mentira, pero sí hablas del el debate político o el debate mediático que ha generado la mentira, de alguna manera te subes a la mentira, pero tú te sientes limpio porque tú no la has difundido y pillas la audiencia de esa mentira. Es terrible y es tristísimo, pero ¿de qué manera podríamos los medios financiarnos si no es consiguiendo audiencia? Pues aquí viene la respuesta maniquea de los periodistas. Señores lectores, señores televidentes, señores radioyentes, suscríbanse, páguennos una cuota. Claro, pero la gente no hace eso y no se lo podemos pedir porque no lo hacen. Lo intentamos, y algunos sí lo hacen y tenemos unos poquitos suscriptores cada medio, pero Pero a no lo mejor si podemos culpar a la existiera... audiencia. No, pero si existiera... Esto me voy a poner un poco en contra de los lectores o consumidores de prensa. A lo mejor si existiera cierta unidad en eso. Quiero decirte, si no existiera la posibilidad de acceder o os pusierais de acuerdo todos los medios en hacer suscripción, en apostar por la calidad, no sé, es difícil. Lo digo porque he hablado en estas conversaciones con otro periodista y me decía eso también, ¿no? A nosotros ahora, él desde el país decía, nos ha pillado esto en un momento muy complicado porque estábamos justo haciendo esa transición a intentar la suscripción, ¿no? Que es lo que me decía... En el sentido de que tú decías, eso no lo hace gente, pero claro, también hay que hacer un trabajo de concienciación, porque él me decía, bueno, en definitiva estábamos volviendo a lo de siempre. Es decir, claro. que compre el periódico, que es lo que ha hecho toda la vida, comprar el periódico. Sí, pero antes, fíjate, es que era muy diferente, porque antes la gente compraba el periódico. Primero, hay que recordar que España ha sido siempre un país, según la UNESCO, subdesarrollado en el sentido de la compra de prensa. No llegábamos a 80 lectores por cada 100.000 habitantes, cuando el desarrollo, según la UNESCO, es a partir de 100. Nunca, ni en el mejor momento. Con lo cual ya partimos de una base jodida para pedir que la gente nos compre.
Y además antes pasaba que cuando tú ibas al kiosco a comprar el periódico, elegías uno, ¿vale? Tú te gastabas tu euro o tus 100 pelas en un periódico, en el tuyo. Y eras incluso hasta militante de él, ¿eh? Mucha gente era militante de su periódico y llevaba el periódico así en el metro con la cabecera afuera para que se viera yo leo El País, yo leo El Mundo. Eso ya no pasa. Ya no puedes ser militante porque lo llevas en el móvil y además ya no eliges uno. El periódico te viene a ti porque te viene por las redes. El 80% del tráfico viene de redes. Con lo cual, la gente, y en las redes no ves el título de la noticia, no ves ni siquiera la cabecera del periódico. Porque normalmente no te llega solo porque de repente en tu Twitter te aparezca con el logo del País o el logo del Español tal información, no, te llega porque Eugenio te la envía por WhatsApp o porque, ¿sabes? O porque estás siguiendo el Twitter de alguien y antes de ver la noticia estás viendo el debate que ha generado la noticia, entonces luego ya buscas la noticia, ¿no? Entonces ya no somos, como lectores, ya no somos ni fieles, ni militantes, ni hacemos el ejercicio consciente, voluntario y económico de elegir uno. Si todos cerráramos, como me sugerías antes y como comentaba el compañero del País, Bueno, siempre no, aparece esto lo he comentado yo. Él comentaba que estaba en algo este más. y a mí me surgía Sí, esta reflexión de decir, claro, bueno, pues a lo mejor si todos apostáis por la calidad o al revés, quiero decirte, pero es si que es mentira, Eugenio, ya, porque si, imagínate, cierra el País, cierra el es una Mundo, utopía, ¿no? cierra el Español, cierra el ABC, cierra La Razón, cierra La Vanguardia, el periódico, cierra el Nacional.cat, cerramos todos los de las grandes cabeceras. Vale, y aparece uno que te lo da gratis. Ya. Porque en Internet puedes generar una página web en 5 minutos y medianamente bien hecha en un par de días. Y ya hay medios. O sea, ahora estamos todos en abierto prácticamente. Y ya hay medios que de lo que viven es de fusilar las informaciones de otros medios, pues cuánto más lo harán el día que nosotros estemos cerrados y pidamos pasta a la gente para entrar a leernos. Pues lo harán aún más y tendremos aún más parásitos. Con lo cual, vamos a competir contra otros. Bien, yo creo que todo parte realmente de la educación. Al final, todos los problemas siempre son a medio plazo y se solucionan en los colegios, todos. Esto se soluciona en los colegios, concienciando a la gente y ahora me voy a poner completamente militante de mi oficio, concienciando a la gente de que la democracia no existe sin un contrapoder, que sea completamente libre y completamente independiente y que sea de todos los colores. No que haya uno solo que cubra todos los colores. No. Eso es malo porque al final uno de los colores siempre queda escondido. No. Que haya medios de todos los colores. Del más facha al más rojo. Del más de deportes al más cultureta. De todos. Y que cada uno elija. Y que todos seamos independientes y todos libres y que nos peleemos entre nosotros y que el lector nos odie o nos quiera y hoy nos odie y mañana nos quiera. Sin eso, sin que yo controle, porque soy periodista del Español, al gobierno y a Podemos un poquito más, no mucho más, pero un poquito más, porque mi línea editorial es de centro-derecha, que al PP y a Vox y a Ciudadanos, sin que el país haga justo exactamente lo contrario, y que el lector pueda elegir, y que el lector lea, si yo quiero leer 17 periódicos, 17, y si quiero leer solo uno porque es lo que me alimenta, me inyecta mi dosis diaria de ideología, solo uno, sin eso no hay democracia. No la hay. Y nos vamos a la mierda. Si eso no lo enseñamos en los coles, nadie va a pagar un duro. Ya no lo hacen, pues imagínate en nuestros hijos. Y en relación a lo que dices, que me parece básico y estoy absolutamente de acuerdo, yo me he dado cuenta o tengo la teoría, que no sé si estarás de acuerdo o no, y te hago una pregunta al respecto. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién es responsable de esto, el lector o la prensa? Creo que hemos dejado de buscar la prensa para informarnos y la buscamos para reafirmarnos. Y eso no es sano. No, eso es terrible, eso es terrorífico. Eso es lo que te decía antes, ¿no? Buscar cada día tu dosis diaria de ideología para calmar tus ansias de reafirmarte en aquello en lo que piensas. Yo creo que aquí es lo mismo que la gallina y el huevo.
uno y el otro. Pero yo en esto siempre me niego a culpar al ciudadano, al lector, al usuario o a la masa. Ellos, por supuesto que les damos lo que piden, porque si no nos morimos, pero por supuesto que los responsables de publicar o no publicar somos nosotros. Los que le damos a la tecla somos nosotros. Yo recuerdo cuando todo esto empezó, o sea, siempre he sido así, evidentemente, pero cuando todo esto empezó, momento de crisis brutal, informativa, urgencias inmediatas de publicar y tal y cual, yo recuerdo que era el último fin de semana en el que estábamos presencialmente en la redacción. Ya era voluntario no ir, pero por suerte mi equipo de mesa, todos decidieron venir. Recuerdo que llegué a la redacción por la mañana y les dije a todos, y bien en alto, a ver, chicos, no vamos a publicar nada si no estamos 100% seguros nosotros de que esto es así. Por mucho que le hayan dado ya El Mundo, El País y ABC, nosotros tenemos que estar seguros. Si llegamos tarde, llegamos tarde. Pero aquí nos estamos jugando no lectores, sino vidas. No las nuestras, a lo mejor, pero sí las vidas de nuestros lectores. Así que no vamos a publicar nada. Y cuando me veáis a mí así, con el ansia viva de publicar porque tengo una historia, pero no la tenemos del todo atada, me lo decís. Y me lo gritáis si hace falta. Yo soy el jefe de los fines de semana. Por suerte me llevo muy bien con mi gente y nos podemos gritar, pero vamos, se lo pedí expresamente. Somos completamente responsables de lo que sale publicado. Completamente responsables. No es culpa del lector leer una cosa o leer otra. Se lo estamos dando nosotros. Y recojo esta idea de la responsabilidad de lo que publicamos y toco también otro tema muy complicado y con muchas aristas y lo entiendo, ¿no? Y sobre todo, que ha aparecido también en esta situación. ¿Hasta qué punto uno prioriza lo que él puede considerar como información o pondera un poco en relación a ser sensible con la situación que está pasando gente que está sola en casa, con miedo, con angustia, con incertidumbre y sabe que lo que tiene no va a ayudar a esa gente? No quiero personalizar, pero quiero decirte, creo que entiendes de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, publicar docenas de cadáveres, publicar los ataúdes. Vale. Yo en eso... Ese tipo de situaciones. No sé, sé que es muy difícil y que tiene muchas aristas es algo complicado, pero no sé. No, a ver, yo entiendo que haya diferentes maneras de verlo, pero yo en esto soy muy burro. Yo creo que el hecho es el hecho. Y mira, el día que el Mundo, con un magnífico trabajo de Alberto Di Loggi, fotógrafo y magnífica persona, hizo el reportaje en portada con muertos, y el día que el Mundo, ahí mira, nos la clavó 2 veces, un par de días antes, sacó la foto de los ataúdes en fila en el Palacio de Hielo, magnífico trabajo de mi querido Fernando Lázaro, yo creo que hizo bien. Y yo creo que ya era hora. Nosotros llevábamos una semana apretando para conseguir, no el reportaje de Alberto Di Loggi con los cadáveres, sí la foto del Palacio de Hielo. Yo creo que los hechos son los hechos. Y si no los contamos, nos estamos engañando. Ya sé que habrá lectores, usuarios, que les haga daño, que no les ayude, que les venga mal ver esas imágenes. Pero si empezamos a edulcorar la realidad, llega un momento en el que la realidad deja de existir, porque no la hemos visto. Y si no la vemos, no tenemos criterio ni libertad para decidir y para optar por una opción, por otra, por pensar de una manera o de otra. Por supuesto que es muy duro, por supuesto que es muy feo. Y por supuesto que hay que hacerlo con respeto y con cuidado. Tanto Alberto Di Loggi en su foto de portada pixeló el rostro del cadáver,
como la foto de los ataúdes era una foto suficientemente respetuosa, porque estaba hecha, perdón, estaba hecha de lejos. Un ataúd nunca tiene cara, pero no sé, ni siquiera había un ataúd en primer plano. Era una foto con profundidad de campo, ataúdes en fila, y ya está. Yo creo que hay que contar la realidad y mostrar lo que ha pasado. Y que luego el lector decida qué hace con eso. Y que luego el lector decida si quiere volver a verte a ti como periódico o no, porque eres el que le sacó los muertos a la cara. Y ahí entra la responsabilidad del lector y la responsabilidad del editor para decidir si se la quiere jugar o no. Pero si tienes la foto, tienes que darla. Y si no la tienes, tienes que buscarla. Esa es mi opinión. Yo creo que si hay un atentado como el del 11M y no sacas muertos, estás mintiendo. Yo creo que si hay 30 y... No, ¿cuántos estamos? 24.000, 25.000 muertos día a día. Ahora estamos en... Por fin, qué bien, tenemos menos de 300 cada día. Si no sacas muertos, estás mintiendo. Solo estás dando números. No podemos pedirle a la gente que le ponga nombre y apellido a 25.000 muertos si no le ponemos cara. Si no le ponemos Sí, pero una imagen. quiero decir, o sea, lo entiendo en el contexto, pero a veces creo que tiene que ver, y vuelvo otra vez a lo mismo, que pesa mucho las líneas editoriales o el contenido político que va detrás de eso, porque te pongo un ejemplo. Esto es ficción, ¿no? Pero es por el ejemplo, ¿no? Hay gente, existe la conspiranoia, por ejemplo, de lo de las niñas de Alcácer, que hay vídeos, que hay tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo personalmente creo que si eso existe, por favor, que nadie los publique. Ya se habría publicado, si eso existiera, estoy seguro. Bueno, pero quiero decirte, pongo ese ejemplo, quiero decirte, eso es un hecho, como tú estabas constatando, eso sería un hecho, estaría ahí, pero yo creo que no hace falta ponerlo. Yo creo que si existieran vídeos o imágenes... Bueno, me refiero a esto, no, pero pongo, por ejemplo, pues unos asesinatos o una violación o este tipo de situaciones que dices, bueno, lo que pasó con la manada, ¿no? Quiero decirte, es un hecho, estamos hablando de una violación, estamos hablando de un abuso, estamos hablando de... No hace falta ponerlo, no hace falta imagen. Yo creo que sí que hace falta, yo creo que sí que hace falta. A ver, con respeto, con cuidado y llegando hasta un límite en el que estés mostrando el hecho, pero no estés regodeándote en el morbo. Es decir, y aquí voy a entrar en el ejemplo de dos cosas. Uno, los vídeos de la chica de la manada y dos, cuando los bestias de ISIS degollaban personas arrodilladas vestidas de naranja. Por ejemplo, es un ejemplo muy bueno. Los vídeos de la manada, de la chica de la manada, yo los vi, nos llegaron al periódico en el que yo trabajaba entonces. Mi primera reacción fue, paréntesis, menudos hijos de puta, y luego ya la periodística, esto hay que darlo. ¿Hasta dónde hay que darlo? Vamos a hablarlo entre todos. Mi opinión, ¿eh? Esto hay que darlo porque no es lo mismo hablar de unos hijos de puta haciéndole esto a una chica que saber qué es hacerle eso a una chica. Porque los que no lo hemos hecho, que somos el 99% de los seres humanos, podemos saber que está muy mal abusar de una chica y más en manada y más drogada. Pero no medimos la barrabasada que es hasta que lo vemos. Porque yo, que soy una persona leída y además el tema lo había seguido, tenía una opinión de estos hijos de puta hasta que vi los vídeos y una muchísimo más bestia una vez que los vi. Y yo creo que como periodista no tengo el derecho de que la opinión, solo la mía, sea libre. Creo que también lo tiene que ser la de mis lectores. Por supuesto, hay que medir hasta dónde hay que dar, porque pobre muchacha tiene derecho a su intimidad. Y lo medimos y lo hicimos. No sé cómo de bien lo hicimos, pero lo hicimos. Cuando los burros del ISIS degollaban gente y nosotros teníamos los vídeos, mi director de entonces, que además había sido corresponsal de guerra,
y que además había vivido en aquellas zonas, no era partidario de darlos. No era partidario ni de dar las fotos de los ejecutados, antes de ser ejecutados, de rodillas, vestidos todos de naranja y con el cuchillo ya puesto aquí. Porque eso era hacerle propaganda al grupo terrorista. Esa es su opinión y se respetó. Mi opinión es que eso es un error. No podemos adulterar la realidad, porque si nunca hubiéramos mostrado durante los 45 años que ETA mató, que ETA mataba y cómo mataba, nunca hubiéramos sido fuertes como sociedad para derrotar a ETA. Porque no sabríamos. Tú imagínate que no ves ni una sola de las imágenes, que no ves la furgoneta reventada en la República Dominicana, que no ves el humo en Hipercor. Si no lo ves, no sabes lo que es. Y no creas conciencia y no eres fuerte como sociedad para luchar contra eso. Y puede más el poder de la propaganda de los malos que el poder de defensa de la información veraz y real que tenemos los buenos. Y es que los malos lo que hacen es esto. Claro que hay que medir, pero yo creo que sí que hay que darlo. Yo el día que empecé a trabajar en información internacional en El Mundo, que era más, cuando estaba el ISIS en su momento más brutal, me preocupé de pasarme una noche entera, bueno, no quería hacerlo una noche entera, pero luego me enganché y no pude evitarlo. Me preocupé de buscar los vídeos más bestias de estos canallas en Internet. Y no para regodearme, sino para saber de verdad qué es lo que hacen estos tíos, porque luego tengo que informar sobre ellos. Y no vale solo con que sean unos radicales islamistas que quieren imponer un califato en el que además las mujeres estén sojuzgadas y nadie sea libre de adorar a Alá o adorar a Alá de otra manera o adorar a Yahvé o adorar a Dios Padre Todopoderoso. No, no vale solo eso. Hay que saber que si le miras medio mal a un barbudo, te va a degollar con lo primero que pille, ni siquiera con un cuchillo. Y eso es muy bestia. Y eso yo lo vi. Y yo creo que no es justo para el lector no contárselo. Y luego que el lector decida contra el burro del ISIS o contra ti por publicarlo. Eso ya es libertad del lector. Yo creo que hay que contarlo. Con respeto, con cuidado, con intentando, y nunca vas a estar seguro de si te estás pasando de la raya. Nunca, porque tu raya es diferente que la mía. Pero intentando no pasarte de la raya y luego ya está. La libertad del lector, del televidente para contarlo, o sea, para opinar sobre eso. Pero la realidad es la realidad. Si no hubiera habido fotógrafos maravillosos estos días, mira, se me ocurre ahora mismo, Clara, una chica de Voz Populi que está haciendo unas fotos espectaculares de Madrid vacío. Si no tuviéramos las fotos de Madrid vacío, pues tú serías consciente de tu calle, Eugenio, y yo de la mía. Pero no habríamos visto la Gran Vía vacía, el Retiro vacío, la Castellana sin coches. Yo qué sé, el Madrid de los Austrias con pájaros más que con personas. ¿Nos lo podríamos imaginar? Sí, pero no lo tendríamos. Y esos fotógrafos, a lo mejor alguno, vale, son periodistas y tienen su papelito para que la policía les para tal. Ya, pero a lo mejor alguno lo ha hecho a escondidillas, sin saber si estaba cumpliendo o no con las leyes. Y sobre todo, muchos de ellos se habrán jugado contagiarse del coronavirus por salir a la calle a darte a ti esas fotos. Pero sin esas fotos, tú no sabrías lo que es Madrid vacío por culpa del coronavirus. Y no seríamos conscientes de que no solo nos está cambiando la vida de cada uno, sino la de todos. Porque no podríamos imaginarlo. Tú lo sabes mejor que nadie, tú eres actor. Sin imaginación no tenemos nada. Y la imaginación se alimenta de la verdad. Pues un gusto, Alberto. Un gusto hablar contigo. Además, porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Como tú muy bien has dicho con una analogía muy bonita, los dos tenemos las líneas en distintos sitios, pero es un placer ver puntos de vista, hablo desde el punto de vista personal, puntos de vista distintos a los tuyos, aprender, y eso me lleva a movilizar y a seguir reflexionando sobre todo.
Y un poco es el propósito de lo que intento hacer aquí y en ese sentido te agradezco mucho, que ha sido un placer hablar contigo y no descarto que en un futuro volvamos a hacerlo. En otro contexto y con otra situación. El placer ha sido mío, de verdad. Y perdona la última perorata, que ha sido muy larga. No. pero es que en eso soy muy militante, muchísimo. Creo que solo somos transmisores los periodistas. Mejores o peores, cada uno y cada día. Pero no tenemos derecho a decidir qué es noticia y qué no lo es. Las noticias no lo es. Pues nos vemos en las calles, Alberto. Ojalá pronto. Ojalá pronto. Y con cerveza. Y con cerveza. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias a ti.